Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes. Es un honor para nosotros darle la bienvenida en este Side Event del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible 2023, sexta reunión. La sostenibilidad es una necesidad, no solo una opción, y para lograrla necesitamos acciones concretas y compromiso colectivo para enfrentar los desafíos globales. La Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible nos llaman a la acción para acelerar el progreso y lograr un impacto transformador en todo el mundo. A medida que nos acercamos a la fecha límite de 2030, la urgencia de nuestro esfuerzo se vuelve cada vez más evidente. El cambio climático, la degradación del medio ambiente, la creciente desigualdad y la persistente pobreza son solo algunos de los problemas que nos enfrentamos. Estos desafíos no tienen fronteras y afectan a todos los países sin importar su nivel de desarrollo. En este contexto, es fundamental la participación de todas las partes interesadas, incluyendo la sociedad civil, el sector privado y el gobierno, para abordar de manera efectiva estos desafíos y lograr un desarrollo sostenible. Es por eso que la Fundación para el Desarrollo Social, FUDESO, en su constante preocupación y dedicación a la construcción de una sociedad plena e íntegramente desarrollada, ha organizado este evento paralelo titulado Chile en la ruta hacia el desarrollo sostenible, contexto, oportunidad y desafío en torno a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En este evento, la Fundación se complace en presentar los resultados del Foro Nacional de Sostenibilidad en Chile 2022, principalmente los hallazgos y recomendaciones del informe enfocado en la promoción del desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe. El informe se basa en los resultados de grupos focales que discutieron tres temas principales: la brecha de información y generación de datos, la incidencia de las políticas y el involucramiento de actores. Es importante señalar que los foros de sostenibilidad fueron organizados en el marco del proyecto sobre la incidencia para el éxito del Objetivo de Desarrollo Sostenible en la región de América Latina y el Caribe, monitoreo de los ODS para la concienciación y movilización de las partes interesadas, proyecto desarrollado en el marco del Foro Global para órganos asesores nacionales de los ODS. Inicialmente contaremos con unas palabras iniciales de la coordinadora residente de la ONU Chile. Luego daremos a conocer brevemente el contexto nacional y regional de la sostenibilidad, lo que nos permitirá una mejor conversación en torno al desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe. Posteriormente pasaremos a los resultados y la plataforma comentada, pasando luego hasta el panel intersectorial que ampliará la discusión en torno a los desafíos y oportunidades en torno al desarrollo sostenible para el país. En paralelo a esto, podrán ir respondiendo la encuesta con el FODA Nacional en torno al desarrollo sostenible, la Agenda 2030 y los ODS, para que puedan indicar como asistentes y desde la perspectiva de su organización las principales fortalezas, oportunidades y debilidades y amenazas para el desarrollo sostenible en Chile. Resultados que serán sistematizados y publicados. Una vez más les doy la bienvenida y les deseo un fructífero diálogo en este importante evento sobre el desarrollo sostenible en Chile como país en el contexto de América Latina y el Caribe. Finalmente, y para cerrar esta palabra de bienvenida, no puedo dejar de agradecer en nombre de la Fundación ACEPAL por su apoyo en la organización de este evento y a las organizaciones base de los sectores de la sociedad que participaron en esta iniciativa: Pacto Global, Universidad de Santiago de Chile, ONU Chile, Comunidad de Organizaciones Solidarias y Ministerio de Desarrollo Social. Sin olvidar el apoyo brindado por el Consejo Alemán para el Desarrollo Sostenible, la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional y el Foro Global para órganos asesores nacionales de los ODS. Además, vamos a tener unas breves palabras de Jared Teca, en representación del Global Forum, a dirigirse a nosotros y a nosotros. Jared? Okay, thank you so much. Can you see my screen? Yes. Okay, thank you so much. Just to start, thank you for the invite, for inviting us to speak in the forum. I'm speaking from Cape Town on behalf of the Secretariat for the Global Forum for SG Advisory Bodies. The Global Forum is a network that connects knowledge and experience of multi-stakeholder advisory commissions, councils, and similar bodies for sustainable development. It's a demand-driven network. It is in all the continents, which I think FUDESO is our member, and a number of members: Latin America, Asia, Africa, Europe, and North America. The mission of the network is to co-create and collective knowledge of sustainable development and transformation by creating room for cooperation, exchange, peer learning across its membership, thereby illustrating with pilot initiatives, dialogue programs, what options exist to deliver sustainable development.
the MSP advisory bodies, I think you have in your country in Chile, but in other parts of the world, have been long recognized as a forums for consensus building on controversial issues and identifying practical, inclusive, and socially acceptable solutions that will set the course for sustainable development. There are diverse levels of institutionalization from country to country, and historically, looking back, the first wave of councils for sustainable development were established from 1992 onwards, following the first Rio Earth Summit, and then following the Johannesburg Summit for Sustainable Development in 2002, a number of such councils were established. And in 2012, after Rio plus 2020, a number of multi-stakeholder partners to the fore and strengthened the National Council for Sustainable Development. And after 2015, with the coming of the Agenda 2030 for Sustainable Development, a new era for national advisory bodies for SDG transformation. So the 2030 agenda identifies MSP as a mechanism to help deliver the goals and targets of SDG and more broadly, the commitments in 2030 agenda. I think that's been reflected in the goal 17 or on the means for implementation, which it calls for strengthening the partnership with a specific objective is to mobilize and share knowledge, expertise, technology, and financial resource, because we understand that the government alone cannot deliver on sustainable development goals. And again, in 2018, the General Assembly had a conference which focused towards global partnership, a principle-based approach to enhanced cooperation. And again, it's called resource and knowledge and integrity of all relevant stakeholders will be important, mobilize and share knowledge, expertise, technology, and financial resources to complement efforts by the government to support achievement of sustainable goals. So all in all, I think the story is that one stakeholder cannot deliver on SDGs, that multiple stakeholders, private sector, labor, civil society, and government, they jointly could deliver on SDGs. At this point in time, in 2023, we are halfway point in terms of implementation of SDG, and probably you had chance to read, or in a country or globally, the implementation so far in the last 7 years has been very slow and uneven. Obviously, the COVID pandemic has reversed achievements on SDGs. The recent report on sustainable development by the UN Secretary General have noted that the 2030 Agenda for Sustainable is in grave jeopardy due to multiple cascading and intersecting crises, including COVID-19, climate change, and conflict. I think the Ukraine conflict as well has that effect of reversing the progress on SDGs. So I think the Secretary General have called for urgent rescue effort towards SDG as a roadmap out of crisis. So when we look at the implementation of SDG so far, I think there's a recent study done by Brenman and et al. In 2020, which speaks to the political and societal response to sustainable development goals and the degree to which sustainable development goals are achieved. And we look at the political and societal response, you see the institutional change which was inspired by SDGs, decision-making, political discourse, and resource allocation. So the conceptualization here helps us to understand the behavioral change of political, economic, and societal actors, specifically the normative change, institutional change, discourse change, and relational and resource effects of SDGs. When we look at that, or from that perspective, when we look at the progress so far, I think we are half the way or 7 years down the line. The only progress we see across the globe that countries are not on track to or far from what is required to realize the 2030 agenda goals and targets. However, we note that there has been progress on the discourse and definitional domain in terms of SDGs. SDG has been some impact on how sustainable development is defined at the country level, discussed and referred into public discourse, communicated and articulated. I think
across the globe, that kind of, a lot of countries have aligned their national development plans to SDGs, and they have enacted and as well instituted multiple structures to coordinate SDGs. So there is limited normative progress in normative domain. There are law and policies have changed in certain countries. And again, there are some development in institutional domain when you see there are SG coordinated structures been in place in a number of our countries. So there is progress, but it's more limited to normative, definitional, but in terms of resource allocation, I think the progress has been slow. So probably with the upcoming summit in September, the SG summit, I think there will be a comprehensive review of SDGs to respond to the impact, multiple impact and interrelated crises within the world, with high-level political guidance on transformative and accelerated action leading to the target year of 2030. So I think there are multiple opportunities at the country level, regional level, and the global level to participate in those review processes and probably make input for you colleagues in Chile, but regional in Latin America, to influence this process of SG Summit in the coming September 2023. And I think there was that guidance from the HLPF 2022 as well to see the the summit as a beginning of new phase for accelerated progress toward the sustainable development goals. So I'm hoping that through this conversation you are having today, you may come up with a set of solutions and accelerators or opportunities for the next 7 years of implementation of SDGs. I think in terms of specifically in terms of multi-stakeholder partnership as well, going forward in the next 7 years, there will be an emphasis on partnership. It will be critical to achieve the sustainable goals as an effective instrument for mobilizing additional human and financial resources, expertise, technology, and knowledge. I think probably I need to emphasize that governments at this point in time may not have the resources, the technology, and the capability to deliver the SDGs. So we need to have this collective, individual and collective effort and mobilize the resources from various sectors of society, labor movement, civil society, academic institutions, and private sector need to work together in implementation of SDG. And more important, and probably the last element is how do we mobilize collective action for delivery for the new phase of accelerated delivery? Because as we know, come September, it is a midpoint. There will be the political meeting which is happening at the UN, and how I think moving from the next 7 years, there would be a need to mobilize collective action. Obviously, this should be informed by a review of the progress so far and draw a plan for new phase of accelerated action, and which hopefully a full implementation of SG in the next 7 years. I think the summit will provide such an opportunity and provide high-level political guidance on transformative and accelerated action leading to the target year. And I think, again, the HLPF have given us guidance, but for us, what would be important is how do we strengthen the whole society approach exposed by 2030 agenda for sustainable development and mobilize individual and collective action. The independent group of scientists in 2019, in their global SDG report, one of the levels which they have identified is the individual and collective action. And in this conversation you are having in Chile is probably very important to articulate what would be the individual and collective action in terms of pushing the goal of delivering SDG by 2030. So I think there's a statement by the independent group of scientists, which I will like to quote. They would say, engaging citizenry with tools to effect change, especially for groups most at risk of being left behind, are essential force for advancing sustainable development, enabling people to participate in setting development priorities, monitoring results, and holding decision makers accountable, ensuring that policies are tailored to the
populations need and increase the sustainability of their impact and encourage the enabling people to contribute individually and collectively and expand resources for development and advance human inequity for innovation. So basically, my call, I think, as from the Secretariat, is that this conversation we are having in Chile contributed to this mobilization of collective action. And I think the mobilization of individual and collective action will be instrumental rather than expecting other parties to sort of contribute to SDGs. So obviously, we are delayed. 7 years down the line, we are not on track to achieve SDGs, but I think there is still 7 years, and I think we should mobilize society as a whole to deliver on SDGs. I finished my presentation. Thank you so much. Thank you, Jared. Thank you so much for your work. Bueno, muchas gracias a Jared. Valoramos mucho las palabras por su parte y las cuales nos impulsan para seguir trabajando por el desarrollo sostenible en todo el mundo y en nuestras localidades. Ahora continuamos con las palabras de María José Torres Macho, coordinadora residente de las Naciones Unidas en Chile. La señora Torres Macho cuenta con una amplia trayectoria de más de 3 décadas en áreas como el derecho, el desarrollo sostenible, los asuntos humanitarios, la consolidación de la paz y la coordinación del desarrollo, adquirida tanto dentro como fuera de las Naciones Unidas, por lo que pedimos recibamos con un fuerte aplauso. Bueno, muchísimas gracias. Un gran placer recibirles en esto. Mi oficina está a 2 pasos, o sea que realmente esta es la típica sala donde tenemos las reuniones del equipo de país de Naciones Unidas. Nicole, Margarita, aquí presente, algunos de ustedes han estado con nosotros más de una vez en este lugar, así que realmente un placer dar estas palabras de inauguración para este evento que me parece clave. Entonces, primero saludar, reconocer definitivamente la presencia de Nicole Romo, que es la jefa de División de Cooperación Público-Privada del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Rodrigo Vidal, rector de la Universidad de Santiago, un gran placer tenerle en nuestra casa. Javier Suraski, director de investigación del CPI. Y Hans Rosenkratz, director ejecutivo de la Comunidad de Organizaciones Solidarias. Y a todos y todas las que están aquí hoy, de verdad un gran placer. Yo creo que un poco la pregunta que nos planteaba Jared, ¿no? Que ha planteado muy bien el debate y que estaba en los vídeos que nos pasaron antes de arrancar, tiene que ver con el momento en el que nos encontramos. O sea, estamos justamente a 7 años de llegar al 2030 y yo creo que estamos en pánico, ¿no? O sea, realmente yo creo que estamos en pánico, ya no sabemos ni qué decir. O sea, el secretario general habla de la crisis climática, o sea, ya no sabemos ni qué decir para que la gente reaccione o que reaccionemos, pero yo creo que hay que hacerlo obviamente sin angustia, porque yo creo que lo peor del mundo también, yo creo que esta sobreinformación ha generado desinformación, ¿no? Que yo creo que es una de las grandes amenazas de la Agenda 2030 y también de todos los que nos creemos esto desde los distintos espacios donde lo estamos abordando. Ciertamente la sociedad civil, la empresa, Margarita está aquí representando a Pacto Global, que son un gran actor en esto. Y yo creo que de verdad nos tenemos que cuestionar aquí en este momento, en la cumbre que estamos preparando, que es la cumbre justamente de la aceleración de los ODS de este año, porque el año que viene es la cumbre del futuro. Es decir, si estamos tan claros en el qué, o sea, que son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y todos los que están aquí alrededor de la mesa han hecho un montón de trabajo impresionante alrededor de esto. ¿Qué está pasando con el cómo? O sea, en dónde el sistema de las Naciones Unidas, los gobiernos, la sociedad civil, la universidad, la empresa, ¿qué es esto que nos está como sujetando, ¿no? Entonces, obviamente nos damos cuenta que cuando hay una crisis, la guerra de Ucrania, de repente somos capaces de movilizar trillones de dólares. Sin embargo, para una agenda que significa la sostenibilidad del planeta, la vida en paz de las comunidades de este planeta también, tenemos graves dificultades. Entonces, quizá plantear 2 o 3 cosas que surgen un poco también del trabajo que estamos haciendo en Chile. Como equipo de Naciones Unidas somos 19 agencias, fondos y programas.
Yo soy la coordinadora residente, que es un puesto que significa trabajar con todos los colegas. Entonces, lo que yo les estoy contando no es que yo sea una agencia aparte, sino que es resultado del trabajo que estamos haciendo colectivamente con todos ustedes, además, y particularmente con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en términos de lo que yo diría que hay que reconocer que es la primera vez que Chile tiene una estrategia para la Agenda de Desarrollo Sostenible. De verdad que les felicito porque sabemos que ha sido un gran trabajo. Estoy segura de que Nicole les va a contar un poco cómo se consiguió llegar ahí. Entonces, bueno, a lo que iba. El 2023 Chile presenta el Informe Voluntario Nacional, es el tercero. Estamos trabajando, yo creo que muchos de los que estamos aquí, para asegurar que es un éxito en el sentido de que la información que está consolidada en el informe, del nivel de consulta y también la hoja de ruta nos permite tener una vía de aplicación y de dar algunas pistas sobre el cómo. Este año también acabamos de firmar como equipo de las Naciones Unidas en Chile lo que llamamos el marco de cooperación, que es este marco que nos coloca en una línea estratégica de acompañamiento a lo que el país, en este caso Chile, quiere hacer. Y obviamente está muy centrado en dos elementos. Cómo aceleramos la Agenda 2030, pero también cómo lo hacemos con un enfoque de derechos. Y les voy a decir que hay como tres grandes temas que surgen en nuestro trabajo de preparación, que tuvo también un espacio de consulta muy intensa con distintos sectores, incluida la sociedad civil. Entonces, reflexionando sobre el cómo, yo diría, primer tema que sale y que está súper claro también en los vídeos previos, lo dijo Jared: oiga, no podemos hacer avances si no se incluye. Se supone que yo soy la beneficiaria de la agenda, pero no sé ni de qué va. O sea, eso no funciona, ¿no? Entonces, yo creo que, no sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de estar en el foro de jóvenes que se realizó ayer, en preparación del Foro de Desarrollo Sostenible, que es mañana. Pero hay como un lema dentro de los jóvenes que me parece absolutamente legítimo, importantísimo, que es nada para nosotros sin nosotros, ¿no? Entonces, si la Agenda 2030 está dirigida a las personas más dejadas atrás, ¿dónde están esas personas en la construcción de políticas públicas, espacios de construcción de estrategias que van desde lo local a lo nacional? Yo creo que esa es una gran pregunta que nos tenemos que hacer en general. Yo la planteo desde el sistema de las Naciones Unidas, pero creo que también ha habido reflexión desde la academia, desde el gobierno, desde el pacto, y creo que es uno de los grandes temas, ¿no? El segundo tema que surge clarísimo en el cómo aplicamos y aceleramos la agenda es este tema de las alianzas, ¿no? Lo que llamaba Jared la movilización para la acción colectiva. O sea, está muy claro que una cosa que parece tremendamente fácil de formular, pero complejísima, que es el tema del derecho al agua, por ejemplo, o el agua limpia, el agua potable, que cruza medio ambiente, salud, alimentación, educación, sostenibilidad. O sea, por donde quieran están conectados todos. Realmente, para poder hacer una cosa sostenible requiere pensarse quiénes son los actores que nos sirven para poder acelerar esa agenda en tiempo real. Y una cosa importantísima que yo creo que es parte también de la Agenda 2030 es cuáles son las inversiones, porque podemos estar planeando algo que no se pueda financiar en los siguientes 200 años. Entonces, eso tampoco es una respuesta para los que se quedaron atrás. Entonces, ahí yo creo que hay una responsabilidad colectiva también, sector privado, sector público, en entender cómo se plantea la agenda de financiación para el desarrollo. Es decir, ¿qué significan finanzas sensibles, por ejemplo, al cambio climático? ¿Qué significa eso? ¿Dónde está la responsabilidad pública y la responsabilidad privada en encontrar también esos espacios donde no dejamos a nadie atrás, ¿no? Entonces, bueno, se lo planteo como otro de los grandes temas. Y algo importantísimo que ha salido en nuestros procesos de consulta, que yo creo que en el marco de la Estrategia de Desarrollo Sostenible fue bien importante, que es todo el tema de la localización de las agendas. No en todos los países tiene el mismo sentido, y yo creo que Chile es un país tremendamente centralista. O sea, esto lo saben todos ustedes, no lo debo contar yo, pero eso tiene un impacto inmediato, porque si las comunidades no se apropian de la agenda, yo creo que va a ser muy difícil generar estos efectos transformadores, esa movilización de la acción colectiva. Y entonces, en cómo se localiza la agenda, yo creo que hay temas donde ciertamente el sistema de Naciones Unidas le gustaría ser parte un poquito de esa conversación. Estamos trabajando con varias instancias para ver cómo hacemos para tener en este año 2023-2024, por ejemplo, un trabajo mucho más de localización de la agenda de los ODS en toda la zona de Araucanía, en Rapa Nui,
porque nos parece que hay un espacio como para empezar gradualmente, ¿no? Entonces, cuando hablamos con la sociedad civil, la academia, el sector privado, en los temas de nuestra agenda como equipo de las Naciones Unidas, que tiene cuatro grandes prioridades. Primero, acompañar al país en el tema de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Segundo, trabajar en un espacio de fortalecimiento de la confianza en las instituciones democráticas, pero también en todos los espacios de diálogo, descentralización, localización de ODS, como mencionaba. Tercero, modelo de desarrollo sostenible que sea sensible a la triple crisis planetaria. Entonces, ahí está desde el trabajo decente a las transformaciones energéticas. Y por último, algo importantísimo, un gran acelerador y que Chile ha tomado con muchísima fuerza, que es la igualdad de género, ¿no? El sistema va a trabajar con ustedes. Entonces, cuando hablamos con la sociedad civil, nos dijeron 5 cosas que me gustaría dejar aquí como para poder terminar, que nos estamos tratando de tomar súper en serio, porque la sociedad civil es parte ahora, el gobierno lidera, obviamente, junto con el equipo de Naciones Unidas, la aplicación de la implementación de nuestro marco de cooperación, pero hay un grupo de referencia de la sociedad civil. Entonces, primero, no todos los dejados atrás tienen las mismas necesidades. Entonces yo creo que los datos, la información es clave. Entonces brindar atención diferenciada a los grupos en función de las necesidades diferenciadas, que parece facilísimo, pero es complejísimo porque a veces las estadísticas que ustedes tienen, que son maravillosas en Chile, no son interoperables. Entonces hay situaciones técnicas que impiden que lo que ustedes ya tienen en términos de granularidad no conecten, por ejemplo. Segundo, está un tema importantísimo que plantea la sociedad civil con el tema de acceso a la educación, a la salud mental y al mercado laboral para la construcción de ciudades y servicios financieros inclusivos. O sea, ahí va desde la vivienda hasta que la gente que tiene dificultades para entrar en un banco que le den un crédito consiga encontrar una forma de financiarse. 3. ¿Cómo se asegura que la sociedad civil es parte de este proceso de construcción de política pública? 4. ¿Cómo hacemos para que el cambio climático no sea ni el dominio de los académicos, ¿no? Es decir, el IPCC, el foro, así como los nerds, ni el activismo en la calle? O sea, realmente yo creo que todo es necesario, pero pasa también por la acción de la empresa, pasa por un cambio clave en la cultura, y eso yo creo que ahí el sistema de educación es clave, diría yo, desde primaria, parvulitos, hasta todos la educación universitaria. Y por último, el tema de las políticas de género desde un enfoque de diversidad. Entonces yo les dejo con esto, que fue parte también de nuestras lecciones como equipo de Naciones Unidas en nuestro diálogo con la sociedad civil, deseándoles muchos éxitos en esta conversación. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de María José Torres Macho. Sin duda sus reflexiones son relevantes y varias ya salieron en los resultados porque hay muchas cosas que son evidentes para todos. Muchas gracias por sus palabras. Para conceptualizar esta instancia, invitamos a dar unas palabras introductorias al contexto al director de investigación de CPI, doctor Javier Turasquí, poseedor de un título de doctor en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata y de un título de magíster en Cooperación Internacional al Desarrollo y Acción Humanitaria de la Universidad Internacional de Andalucía. Este experto imparte cursos sobre cooperación internacional de diversas carreras posgrado en universidades de América Latina y Europa. Asimismo, ejercido como consultor para varios organismos internacionales, gobiernos y organización de la sociedad civil. Muchas gracias. Buenas tardes, buenos días. No sé, a esta hora es un poco confuso. Y gracias por esta oportunidad de los organizadores de compartir este espacio en el que me voy a concentrar en el caso de Chile particularmente, pero desde una perspectiva que complementa y acompaña lo que se acaba de hablar. La Agenda 2030 tiene serias dificultades de implementación y hablamos del retraso en la implementación, de cómo nos vamos quedando fuera de la línea temporal que deberíamos seguir para poder implementar los objetivos para 2030, pero tiene un elemento central que es lo que separa además a la agenda de todos sus antecedentes, desde los ODM hasta las décadas para el desarrollo, que es lo que la constituye en una agenda. No solo define unos objetivos que son el corazón de la agenda, sino que los rodea con referencias a medios de implementación, un sistema de monitoreo, una estructura
para el seguimiento y el trabajo sobre esa agenda. Eso es lo que convierte a la Agenda 2030 en una agenda y no en una simple enumeración de objetivos. Con lo cual, yo me voy a focalizar hoy en esa otra parte, en esa parte que tiene que ver con lo que estamos trabajando en gran medida en el foro, con los informes nacionales, con los procesos de monitoreo, no entrando en detalle en el tema de los datos, sino considerando estos procesos de monitoreo a partir de grandes desafíos. Y lo voy a hacer desde la experiencia de Chile. Y para eso les pido que me otorguen el permiso para contarles una muy breve historia. Prometo que es muy breve. Cuenta una historia que dos pequeñas ranas cayeron dentro de un recipiente lleno hasta arriba con leche. Intentaban patalear para salir y saltar fuera del recipiente, y estuvieron así largo rato y no lo consiguieron, y una de las dos le dijo a la otra: me rindo, ya no puedo seguir pataleando, me supera, esto excede mis fuerzas, y simplemente se dejó hundir. La segunda rana decidió: no, yo voy a seguir, y voy a seguir, y voy a patalear, y voy a empujar todo lo que pueda hasta salir. ¿Cuál fue el efecto? Tanto pataleo que la leche empezó a convertirse en crema, hasta que en un momento esta segunda rana pudo afirmarse lo suficiente como para saltar fuera del recipiente y continuar su camino. Esto no es una historia de no rendirse. La historia central no es sobre el valor de la rana que continuó pataleando. La historia central es sobre esa rana que se hundió. ¿Y por qué lo planteo de esta manera? ¿Cuánto de diferente se contaría esta historia si ambas ranas hubiesen sabido que pataleando juntas podían convertir la leche en crema? ¿Cuánto más difícil hubiese sido para una de las ranas rendirse si hubiese sabido que tenía las herramientas para resolver ese problema, cosa que en este caso no conocía? ¿Cuánto de importante es tener la información necesaria y en el momento apropiado para encontrar las soluciones a los problemas? No se trata solo de contar con datos. Se trata de que esos datos se transformen en información y que esa información llegue a aquellos que están pataleando para que decidan no rendirse. Es una historia, si se quiere, sobre un optimismo posible y sobre una forma de trabajar ese optimismo posible para reforzarlo a través de compartir herramientas. Y esto es lo que buscamos hacer en la organización de la que vengo, CPI. CPI es un think tank que trabaja en América Latina y el Caribe desde hace más de 20 años, centrado en agendas globales de desarrollo, y cuyo principal objetivo es generar y curar datos, pero también producir a partir de esos datos información y evidencia que hagan más fácil la tarea de los tomadores de decisiones. Ese es nuestro objetivo como institución. ¿Y qué les puedo contar hoy? Hoy les voy a contar solo una parte de una nueva herramienta que el CPI va a lanzar gratuita en Internet, en libre acceso, inmediatamente después de este foro. Estamos esperando que pase el foro para presentar la herramienta después de poder compartirla aquí con varios de los actores. Y esta herramienta que ahora les voy a contar muy rápidamente es una herramienta donde van a ver que se puede trabajar por países, y cada país tendrá su ficha de trabajo. Esta es la ficha de trabajo que corresponde a Chile. Lamentablemente no tengo impresos suficientes para dejarles a todos, me encantaría hacerlo, pero a partir de la próxima semana van a poder acceder a este material libremente en Internet. ¿Qué información van a encontrar en estas fichas y cómo la pueden utilizar? Información sobre la institucionalidad. Todos nuestros países, como se hablaba de un retraso normativo en la apertura. Sin embargo, todos nuestros países, y Chile no es excepción, han creado una cierta institucionalidad, una cierta estructura para liderar la implementación nacional de la Agenda 2030. Las estructuras están creadas y ya tienen, en algunos casos, varios años de recorrido. Esto es una buena noticia. Pero la pregunta que tenemos que hacernos ahora es, ¿y cuál es la calidad de esas instituciones? ¿Son instituciones realmente preparadas para asumir y se les ha dado las herramientas que necesitan para asumir el desafío, el tamaño desafío que se les ha impuesto?
Este análisis, responder a esto es un análisis de calidad institucional. Los países están informando sobre sus progresos. Y en cada reunión y en muchos reportes encontramos referencias a lo exitoso del proceso de reporte, porque aún siendo voluntario, más del 90% de los países ya han presentado por lo menos uno y en algunos casos 2, 3 y 4 reportes. Podemos aplaudir eso, pero la pregunta es, ¿cuál es el contenido de esos reportes? ¿Nos vamos a felicitar porque se presentan reportes? ¿O tenemos que mirar cuál es la calidad de lo que se está reportando? Lo que los países están informando, ¿es cierto? Lo que los países están informando responde a pautas básicas de calidad de reporte, y esas pautas básicas están en la propia Agenda 2030. No voy a repasar ahora el artículo 74 de la Agenda, pero el artículo 74 dice cómo tienen que reportar los países. Les impone ciertas, o asumen los países al firmar la Agenda, ciertas responsabilidades en materia de reporte, basadas en la calidad de los datos que van a utilizar, en cómo van a hacer procesos de participación multiactor, etcétera, etcétera. Y la tercera cuestión es, ¿y cómo estamos de datos? Porque uno puede tener una institucionalidad del nivel que fuere y puede tener los reportes mejores o peores, pero ¿cómo estamos de datos en los países? Intentemos ver qué pasa con Chile, en este caso. La primera respuesta la encontramos a partir de lo que CEPEI presenta como su índice de calidad de gobernanza. Esto es lo que van a encontrar en la página web y van a poder interactuar con este índice buscando la información que quieran, trabajando por país, por variable del índice, comparando países, comparando un país con el promedio de la región. Es una herramienta que está creciendo y le seguimos incluyendo información. ¿Cómo está la calidad? Para medir la calidad nos basamos en nuestra experiencia de tantos años, especialmente lo que aprendimos desde que se aprobó la agenda hasta el día de hoy. Y lo que hemos aprendido es que si uno va a lo básico, cualquier institución de liderazgo tiene que tener 3 grandes capacidades. Lo que nosotros llamamos las 3C por sus nombres en inglés. Championing, liderazgo; convening, capacidad de reunir actores; y communicating, capacidad de comunicarse con esos actores y con la sociedad. Estas 3 capacidades nosotros las organizamos en torno a un grupo de variables y comparamos esas variables con las funciones y facultades que tienen las instituciones responsables de implementar la agenda nacional a nivel de cada país. Este es el ejemplo real de Chile. ¿Qué es lo que encontramos? Chile lo está haciendo muy bien en algunos asuntos. Fíjense que tiene el máximo puntaje posible en el mandato relacionado con la comunicación. Tiene un muy buen puntaje en acciones que muestran un mandato orientado al liderazgo. Tiene muy mal puntaje cuando se trata de comunicarse con otros actores. Tiene 0 cuando se refiere a la apertura hacia múltiples actores de gobierno. No hay estructura de participación del poder judicial o del poder legislativo mandatada dentro de las leyes chilenas que organizan la institucionalidad. Esto no significa que luego la institución no puede invitar si lo considera un legislador, pero no tiene la obligación de hacerlo. ¿Qué nos permite ver esto? No solo vamos a tener un número final que nos va a contar cuál es el índice de calidad y comparar, si se quiere, un país con otro, sino identificar rápidamente cuáles son los principales asuntos. Estoy en la anterior, perdón, está pasando la diapositiva y no es esta. Es la anterior, no me salí de esa. Ahí estamos. Identificar cuáles son los asuntos donde podemos trabajar más rápido, necesitamos trabajar para fortalecer la institucionalidad. Rápidamente, si queremos lograr en Chile una institución de mayor calidad, mejor preparada para cumplir estas 3 funciones, ¿cuáles son las urgencias? Los puntos rojos. El mismo ejercicio, ahora sí, vamos a la siguiente, lo hicimos sobre otra realidad, que es la realidad del reporte. ¿Qué pasa? Nosotros entendemos calidad de reporte como nivel en que los reportes, los informes nacionales voluntarios, cumplen los compromisos sobre el reporte que los países asumieron en la Agenda 2030. Nuevamente hicimos un proceso de sistematización de estos compromisos, y ese informe se desarrolla a través de más de 70 variables que se agrupan en 10 grandes grupos que nos permiten la visualización. Y ahí tenemos el ejemplo de
el valor del Bienar de Chile de 2019, el segundo Bienar de Chile. Y es un valor mediano alto. Y otra vez, vemos que hay muy buena puntuación en algunos elementos, hay un pleno respeto o muy buen respeto de los compromisos, y sin embargo hay otros donde no. Por ejemplo, vemos rápidamente que el peor puntaje de todos lo tiene cuando se refiere a cuáles son los medios de implementación que el país pone en marcha para llevar adelante, implementar nacionalmente la Agenda 2030. Hay una falla, no está contando sobre sus medios de implementación como la Agenda 20, como el país se comprometió a contarlo en la Agenda 2030. Cada uno de estos gráficos tiene detrás un documento metodológico, obviamente, que también va a estar accesible, pero ya es un documento más técnico. Si me pondría a explicar metodologías, los aburro y las duermo absolutamente a todos y todas, y no es la idea, sino simplemente que puedan tener un primer vistazo sobre lo que está ocurriendo en Chile, la información a la que ustedes van a poder acceder libremente. Aquí otra vez van a poder comparar informes de distintos países, informes presentados en distintos momentos del tiempo por un país. Por ejemplo, es interesante ver que el primer reporte que hizo Chile tenía un índice mayor que el segundo. ¿El segundo fue peor? No. El segundo incluye una variable más. Segundos y posteriores informes incluyen una variable extra, que es cómo se relaciona el primer informe con el segundo, cómo se relaciona un informe anterior con el posterior, porque el compromiso de los países fue crear un ciclo de reportes, no crear muchos reportes que no dialoguen entre sí uno detrás de otro, no contarnos la fotografía del país en cada momento, sino contarnos la película de cómo el país se va moviendo, porque eso es lo que permite aprender, qué funcionó, qué no funcionó, qué dio mejor resultado, qué no. Y la gran pérdida de puntos, si me lo permiten poner en este sentido, del segundo informe respecto del primero, fue la inconexión entre el primero y el segundo informe. Ojalá que el tercero esté muy conectado con el segundo, así podemos levantarle mucho los puntos al informe de Chile. Y vamos al tercero, por favor, la última diapositiva, que ya no nos da un índice, no estamos buscando generar un índice, sino que la tercera nos cuenta cómo está de información. Es un análisis de cómo está de información un país, un análisis que incluye una mirada general y una mirada objetivo por objetivo. Aquí tienen cómo está Chile respecto, en una mirada de datos que se pueden considerar de calidad. ¿Qué significa un dato de calidad? Que esté actualizado, que tenga niveles suficientes de desagregación, que se produzca de manera continua en el tiempo, una serie de elementos que tenemos en cuenta. Y lo que vemos es que hay evidentemente una disparidad, esto ocurre en todos los países, pero es fácil identificar qué mediciones de objetivos hoy para Chile son más difíciles sobre la base de datos que tiene. Y si se quiere, es también más fácil identificar dónde debería Chile concentrar esfuerzos para producir más y mejor información. ¿Qué está faltando? También esto lo van a tener, digo, en nuestra página de la semana que viene. La diferencia es que esto no es un índice, es una mirada sobre la calidad. Y finalmente, lo que nosotros estamos identificando nos muestra problemas, pero no creemos que nuestra tarea sea identificar problemas, sino contribuir a las soluciones. Por lo tanto, van a encontrar también una cuarta herramienta, que es lo que es nuestro helpdesk o directorio de apoyo, o nos estamos definiéndole todavía el nombre final que va a tener, donde lo que van a encontrar son sugerencias muy específicas que realiza el CPI sobre cómo aumentar la calidad de los informes, de la gobernanza, teniendo en cuenta cosas que hemos visto en estos años. Y quiero decir, no son lecciones aprendidas, son sugerencias muy, muy concretas. Les doy un ejemplo. Si usted van a por seleccionar para qué momento, por ejemplo, de la construcción de un informe nacional voluntario necesitan la información. Supongamos que ustedes elijan la información para un informe nacional voluntario al momento de presentarlo internacionalmente. Van a encontrar sugerencias como: verifique si lleva una presentación que el software que usted usa es compatible con el de Naciones Unidas. Es tontería, pero hemos visto desde 2016 ahora caerse presentaciones en el HLPF simplemente porque el software era incompatible. Es decir, son cosas muy prácticas. Las recomendaciones que van a encontrar son muy prácticas. Aquí les traje solo 3
que tienen un nivel de generalización un poco más alto y tienen que ver con cada uno de los 3 tableros. La calidad de la gobernanza de Chile para la implementación de la agenda hoy es media alta, y su principal desafío tiene que ver con inclusión de múltiples actores, incluyendo en esto los poderes de gobierno y las oficinas técnicas del gobierno. En materia de calidad de los informes nacionales voluntarios, ahí ven la diferencia entre el primero y el segundo, y la razón para la baja. Para Chile es muy importante, ahora que está haciendo su tercer informe, tener en cuenta que este informe tiene que darle continuidad al primero y al segundo, y no ser una nueva fotografía de un momento histórico diferente, porque con eso nadie puede aprender. Si Chile me dice, estoy mucho mejor acá, ok, ¿cómo hiciste? Eso es lo que me interesa. No se trata de un concurso de belleza a ver qué país lo hace mejor, se trata de compartir información a ver cómo lo hacemos mejor todos. Ese es el valor del Bienal. Finalmente, en materia de datos, haciendo el análisis general, lo que resulta evidente es que el INE tiene capacidades, pero necesita todavía establecer una relación más fuerte con actores que generan datos a nivel no oficial. Y el segundo elemento central, que no está ahí, se los comento, es, a pesar de que ha realizado varios esfuerzos en ese sentido el país, Chile todavía tiene problemas para centralizar la generación y el trabajo con los datos. Hay problemas, como se decía, para poner a dialogar datos que se generan en distintos espacios, aún dentro del gobierno. Y esto hace que los datos pierdan en calidad y utilizabilidad. Esto es lo que queríamos compartir con ustedes. Esta es una forma en la que desde mi institución, desde el CPI, buscamos que las ranas sepan que vale la pena patalear, que pataleen con ganas, pero que además sepan dónde tienen que patalear para poder dar el salto y efectivamente salir del problema y seguir el camino hacia adelante, porque siempre quedan caminos adelante y siempre vamos a caer en algún momento dentro de algún tarro con leche. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Javier, por compartir con nosotros esta información, así que ya queda todos invitados a revisar ahí al CPI y poder interactuar a ver cómo podemos seguir mejorando. Ahora, a continuación, presentamos a Carlos Miranda Rodríguez, quien es presidente y fundador de la Fundación para el Desarrollo Social, para que nos dé a conocer de manera breve y previa al panel los resultados generales de los Foros Nacionales de Chile realizados en 2022 y nos presente la página de ODS Latinoamérica Chile. Carlos posee una sólida formación académica, siendo doctorado en Estudio de Desarrollo de la Universidad del País Vasco, magíster en Historia Económica de la Universidad de Santiago de Chile, máster en Cooperación Internacional y Políticas Públicas para la Agenda 2030 de la Universidad Complutense de Madrid y es ingeniero comercial de USAC. Actualmente trabaja en sostenibilidad en las empresas y fundaciones USAC, además de realizar clases en distintas organizaciones. Bienvenido, Carlos. Gracias. Voy a acercarme acá un poco. No sé si se escucha bien. ¿Ahí me escucha mejor? Perfecto. Chicos, yo les voy a mostrar los resultados generales de esto. Voy a tratar de hacerlo un poco breve para poder dar también espacio a los panelistas, la participación del público. Así que lo que teníamos considerado para unos 10-15 minutos lo vamos a hacer en 5-8, ¿ya? De todas formas, esto lo vamos a subir a nuestras redes sociales y les vamos a enviar nuestro reporte. Así que para que se queden tranquilos con esa información, ¿ya? Así que primero es contarle un poco el origen de esta iniciativa, que todo esto se origina en el 2020 en Bogotá, Colombia. En esa época, CPI, de parte del Global Forum, organizó el primer foro global del Foro Global de Órganos Asesores Nacionales, ¿ya? Y ahí creamos un grupo de la sociedad civil, donde ahí salen algunas personas del Estado de México, de la sociedad civil de Ecuador, por ejemplo, el Grupo Faro, y distintas instancias se fueron generando. Una de estas que salió adelante fue la que nosotros impulsamos junto al resto de las organizaciones, con apoyo de la Universidad de Santiago de Chile también acá en el país, y creamos foros nacionales para poder recabar información crítica sobre puntos que nosotros consideramos prioritarios en línea de el posible informe nacional voluntario antes de que existiera la intención nacional de esto. ¿Ya? Así que, bueno, el espacio del Global Forum, ahí también conocimos a Yared, y el año pasado también estuvimos en Cape Town, en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, compartiendo nuestra realidad, nuestra problemática como país, y considerando todo el contexto. Es súper interesante pensar que mientras estábamos en este foro global, era el plebiscito del año pasado. Así que
la discusión era álgida, muchos ojos estaban puestos sobre Chile y siguen estando puestos como país en vía al desarrollo, como caso para el resto de Latinoamérica, ¿cierto? Así que, sin más preámbulo, comentarles que tenemos dos informes, un informe general, que es un brief inicial de los resultados, y un informe de profundización que van a poder ir conociendo, ¿ya? El contexto es el que les comenté, participaron inicialmente distintas organizaciones, más de 70 se inscribieron en las distintas instancias, y en el grupo basal estuvieron los distintos sectores representados, tanto por Pacto Global, el Ministerio de Desarrollo Social, Naciones Unidas desde las agencias internacionales, la comunidad de organizaciones solidarias y la Universidad de Santiago como la academia. Sin dejar de lado todos los otros actores que sí participaron de la sociedad civil, de la academia, sino que este es un grupo pequeño que se amplió a distintos actores, ¿cierto? Así que, bueno, el objetivo en sí de este proyecto, que no son solamente los foros, también incluye una plataforma regional y una red de aprendizaje de distintas organizaciones de la región, es avanzar en la promoción del desarrollo sostenible en Latinoamérica, considerando la urgencia, una urgencia vista el 2020, cuando faltaban 10 años. Quedan 7 años y los gobiernos pasan, las organizaciones pasan, las universidades pasan, la sociedad civil también pasa. Pero ¿qué estamos haciendo para construir algo de largo plazo? Algo que logre acuerdos ciudadanos comunes. Y claro, paralelamente estamos teniendo una conversación de una convención constituyente que aún no nos ponemos de acuerdo, ¿cierto? Así que es bien interesante cómo estas distintas agendas van conversando y cómo los distintos intereses se van manifestando. Y cómo los intereses de las personas que quedan atrás normalmente pueden ser incluidos en estas discusiones para crear un futuro distinto, ¿cierto? En esta línea, ahí. Nosotros creamos esta metodología de los talleres que les comentaba, hicimos talleres tanto virtuales como físicos, y les voy a presentar directamente los datos, ¿ya? Si ven las brechas de información y de generación de datos, claramente pueden ver dónde está la tendencia, ¿cierto? Tenemos una distribución normal en el centro, pero también una concentración muy potente que no es normal dentro de la distribución del gráfico central y que habla acerca de la eficiencia, de la accesibilidad y disponibilidad de la información. Esto no significa que no hayan datos, esto no significa que el INE no trabaje en esto, o los distintos ministerios, es que a la gente cotidiana, a los ciudadanos, no están llegando los datos para tomar decisiones. Al alcalde de Panguipulli no le sirve el dato general de pobreza, le sirve el dato georreferenciado de su problemática por meta y objetivo específico, ¿cierto? Así que, por un lado, eso con respecto a las brechas de información. Con respecto a las prioridades de la incidencia pública en torno al desarrollo sostenible, vemos resultados que destacan como igualdad de género, que habla de una lucha claramente nacional de distintos sectores a partir de este tema, pero vemos como otros temas, que de hecho son los temas focos del Informe Nacional Voluntario en términos globales de este año, que ni siquiera son mencionados, ni siquiera tuvieron un punto cuando se vieron como prioridades, como la protección de ecosistemas marinos, terrestres, que claramente como país no estamos tan potentes. Por ejemplo, Chile es uno de los países más desiguales de la región, evaluado muy paupérrimamente como prioritaria del trabajo sobre la desigualdad, ¿cierto? Y esto considerando que tenemos expertos como Gabriel Palma, distintos expertos de la misma CEPAL acá, para poder trabajar, no hemos abordado estas problemáticas, ¿cierto? Así que cuando vemos el involucramiento de actores, nuevamente lo que nos contaba María José, lo que nos contaba Javier, la problemática, la deficiencia en la integración de los sectores con respecto a distintos objetivos, ¿cierto? Y si nosotros aplicáramos esto a la agenda en global, probablemente veríamos comportamientos similares de estas temáticas, ¿cierto? Así que ya para pasar a las conclusiones generales, con respecto a la implementación, para que puedan tomar nota, se destaca la importancia de abordar las principales brechas de información y necesidad de difundir esta información valiosa, ¿cierto? Por otro lado, la inclusión de los ODS en la planificación y normativa nacional y local. Esto no significa que el desarrollo sostenible de Chile debe alienarse directamente con los ODS o la Agenda 2030. Chile necesita su propia agenda de desarrollo sostenible, una agenda que nazca a partir de una visión como un país, pero los ODS es un buen punto de partida para tener indicadores, para tener un lenguaje con otros países en esta construcción global que se está realizando, ¿cierto? Pero sin dejar de lado la localidad, la independencia como territorio, ¿cierto? Y finalmente los avances en las políticas públicas se han concentrado en mostrar una perspectiva centralista que claramente nos vuelve a recordar este mismo tema que ya nos conversaba María José.
con respecto a la implementación de los ODS en Chile, también se recomienda generar espacios de diálogo desde la ciudadanía. En Chile, claramente, este tipo de investigaciones nos muestra la falta de una democracia directa, una democracia que nos ayuda a construir país desde manera local, territorial, regional y nacional. Y el posicionamiento de la Agenda 2030 a nivel nacional está arraigado en el mundo público y académico. Y claramente se sacan papers, se sacan informes, pero esto no baja a la ciudadanía. Esto no baja para el ciudadano a pie, que muchas veces cree que esta es una agenda bien interesante. Tú has visto las imágenes chistosas que salen por ahí sobre este tema, y que claro, hablan desde la ignorancia, pero una ignorancia que también nosotros podemos destruir a partir del conocimiento, este kimun, este conocimiento colectivo que podemos construir, ¿cierto? Este maramarama, como diríamos en Rapa Nui. Finalmente, la necesidad de una herramienta integral y específica. Nosotros hace algunos años, en línea con esto, propusimos el gobierno ese entonces la construcción de un índice, bueno, Javier sabe de esto, para poder generar esta georreferenciación. Y nuevamente es un tema que vuelve a salir, la necesidad de herramientas que nos den datos locales, regionales y nacionales para la toma de decisiones en el país, ¿cierto? Estas instancias de trabajo en general se evalúan de forma positiva, y se invita a que se promuevan esta otra instancia. El Pacto Global en sí tiene sus instancias con la sociedad civil, acá la comunidad, con el nuevo pacto social que se generó a propósito del estallido social. Fue un intento de iniciativa que esperamos se siga retomando desde la comunidad y otras organizaciones, los mismos gobiernos pensando una visión de largo plazo y no cortoplacista, donde seamos capaces de integrar a todos los actores, ¿cierto? Así que por último, comentarles de esta plataforma que van a poder encontrar, que es odslatinoamericachile.com, que es una plataforma regional, pero adaptada a la realidad chilena, que estamos lanzando junto a estas otras organizaciones que les comentaba. Ahí pueden conocer más sobre la iniciativa, conocer la aplicación que estamos conectando para mapear distintas iniciativas dentro de la región y que también puedan compartir sus recursos. Ahí están los del MDS, que fueron los primeros en facilitarlo, así que probablemente INJU y distintos actores nos van a ir nutriendo de sus datos para poder compartirlos con la comunidad en general, ¿cierto? Así que ya para ir terminando, nos interesa escuchar la voz de distintos sectores, ¿cierto? Acá no me vinieron a escuchar a mí probablemente, sino que quieren escuchar a los distintos actores de los sectores, a los cuales invitamos brevemente a que puedan presentar sus posturas sobre las oportunidades y desafíos en torno al desarrollo sostenible. Paralelamente, ahora Rodrigo nos va a mostrar un código QR, el cual ustedes van a poder escanear con sus celulares para responder un FODA sobre el desarrollo sostenible en Chile, todos los participantes, porque de esto también vamos a sacar un informe para completar el tercer informe, que es el conglomerado de estos dos informes, más los datos finales de esta actividad, que también vamos a compartir con ustedes y vamos a entregar al presidente de la República a través del Ministerio de Desarrollo Social. Así que, antes de seguir, los invitamos a escanear el QR. No sé si me puedes ayudar ahí, Rodrigo. Vamos a dar un minuto. Y por mientras, Verónica, si puedes continuar. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por sintetizar los resultados de los foros nacionales y presentarnos la nueva plataforma, en la cual los invitamos ahí a revisarla cuando ya se las compartamos, que va a ser dentro de las próximas semanas publicados los resultados y la nueva plataforma para las redes sociales de la Fundación y será enviada por correo electrónico a los asistentes. Esperemos que estos resultados sean acogidos por el Estado para su consideración en el Informe Nacional Voluntario de Chile 2023. Los resultados que se han mostrado reflejan una gran preocupación de todos los sectores por acelerar los esfuerzos para los ODS. Las iniciativas estatales y de las organizaciones parecieran no estar llegando al territorio y es allí donde todos nosotros como organizaciones no gubernamentales podemos hacer algo. Ahora, bueno, el código QR va a quedar ahí y vamos a comenzar con el panel intersectorial. Con Margarita Dutti, quien es la directora ejecutiva de Pacto Global, también Rodrigo Vidal, el rector de la Universidad de Santiago de Chile, también Hans Rosenkrantz, ejecutivo de la Comunidad de Organizaciones Solidarias de la Sociedad Civil, y Nicole Romo, jefa de división de la Cooperación Público-Privada del Ministerio de Desarrollo Social de parte del Estado. En manera breve, ahí los invitamos a dar su postura. Vamos a partir con el rector. Bueno, muchas gracias. Gracias, Margarita, por aceptar el cambio. Lo que pasa es que tengo que partir pidiendo disculpas porque dentro de 12 minutos de salir volando.
a inaugurar el año académico del posgrado de los Sánchez, al otro lado de la ciudad, con la María Olivia Monque, entonces no puede llegar muy atrasado, digamos, ¿ya? Bueno, yo hubiera seguido escuchando a Carlos, a Javier, a José, a Jared. Yo quiero hacer alguna reflexión. Lo importante no es que yo esté acá, ni lo que yo voy a decir, sino que lo importante es a quién yo represento hoy día acá. Por un lado, la Universidad de Santiago, por otro lado, a las universidades chilenas que hemos estado conversando el tema en el Consorcio de Universidades Estatales de Chile, a la red ex-UT que estamos comenzando a constituir entre diversas universidades que fueron Universidad Técnica del Estado y donde existe una convergencia de intereses y de preocupación respecto de este tema y también de ocupación. Por lo tanto, quiero hacer algunas breves reflexiones a partir de esa mirada, ¿ya? Tratando de no repetir lo que yo se ha dicho. Primero quiero plantear que hablo desde una desconfianza optimista, ¿ya? Yo creo que no vamos a llegar a 2030 con todos, eso estamos todos convencidos. O sea, cuando yo miro esto de acá y digo industria, innovación e infraestructura, yo digo, no vamos a llegar, no vamos a llegar. En otras cosas tal vez vamos a estar más cerca. Sin embargo, parafraseando a Eduardo Galeano, el punto no es si llegamos o no, sino que la manera en que estos ODS nos han impulsado a apurar el tranco. Yo creo que eso es importante, creo que ahí hemos hecho algún avance, tú lo dices muy bien, Javier, en algunas áreas, en otras no tanto, en algunos países, en otros no tanto. Tienes toda la razón. Digo desconfianza porque yo tengo mucha desconfianza de lo que está pasando en nuestras instituciones, ¿ya? Y no estoy con eso culpando a las instituciones, digo que está la vorágine, el día a día, la coyuntura, el cotidiano, y un montón de otras cosas que son más visibles que el problema de la sostenibilidad, la contaminación, el cambio climático. El cambio climático, llueve mañana, estamos todos tranquilos, acabó el cambio climático. No es visible, pero otros problemas más concretos son más visibles. Pero también digo optimismo porque creo que podemos revisar algunas cosas que tal vez no hemos hecho tan bien y que podríamos mejorar. A veces con esta cosa de tratar de empujar el camión ya se va desarmando, a lo mejor hay que detenerse, arreglar el camión, cambiar los neumáticos y partir de nuevo. Y desde ese punto de vista quiero hacer algunas muy breves reflexiones. Primero, quiero desde la mirada de la universidad plantear que para nosotros 2030 no es la meta, sino que la meta es la sostenibilidad lo más pronto posible. Queremos dar vuelta a ese concepto, si no vamos a estar todos muy estresados y muy amargados el año 2030. Porque el tema es la sostenibilidad y cómo avanzamos en las diferentes áreas en que eso sea posible. Y para eso, creo que hay que recordar que la sostenibilidad es una urgencia que tiene 3 dimensiones, al menos, seguramente tiene más. La primera es lo que yo llamo el método, el cómo estamos caminando y avanzando para alcanzar esa sostenibilidad. Este es un problema técnico, este es un problema científico, es un problema académico, es un problema de la ingeniería, es un problema de todas las disciplinas y es un problema de método, ¿ya? En eso yo creo que hay varias cosas que ya se han mencionado. Segundo, la sostenibilidad también es un fin o una meta. Y ese es un problema político. Entonces yo creo que no hay hoy día ningún gobierno que no diga que la sostenibilidad, la lucha contra el cambio climático sea una prioridad, independientemente de que lo sea o no. Ya, pero está instalado ahí como una meta. Y lo tercero es que también, lo sabemos, es un modo de vida. Y aquí tenemos, creo yo, uno de los problemas más importantes en este punto, y que es la animación cultural, ¿ya? ¿Cómo cambiamos ciertas costumbres, ciertos hábitos que están instalados? Yo sigo convencido de que nuestra esperanza son los niños y las niñas. Sigo convencido. Yo le digo a mis jóvenes estudiantes, la esperanza no soy yo. Yo soy culpable del mundo que tenemos. Y mis padres y mi abuelo son más culpables de la esperanza, son ustedes. Yo creo que este es un tema cultural. Yo veo muchas y muchos jóvenes que no están preocupados por este tema. Tal vez por una mirada cortoplacista que nos ha instalado el modelo económico que impera, y que esto lo ven a muy largo plazo, no están preocupados por este tema. Hablamos de reciclaje, hablamos de reutilización, de economía circular, y la verdad que no los motiva necesariamente. Por lo tanto, creo que la sostenibilidad requiere hoy día, para avanzar en ella, en la perspectiva de esto que estoy planteando, por lo menos 3 cosas fundamentales. Primero, una decisión política. Eso es difícil. Y no estoy culpando a los políticos, por eso. Pero recién veíamos, ¿no es cierto?, que los avances en materia legislativa son pobrísimos. Yo lo estaba diciendo a Carlos, te voy a poner en contacto con el proceso. Porque en materia de cómo transformar esta materia legislativa para que tengamos leyes y normas detrás. Por lo tanto, primero pasa por una decisión política, que es dura como decisión política. O sea, ustedes me entienden, tú lo vives en el gobierno, ¿no? Decir hoy día,
la sostenibilidad es la prioridad número 1 de este país, tiene, si lo queremos decir en serio, tiene un impacto económico, legislativo, social, tremendo, que no sé si está preparado el país para soportarlo. Ya, a eso me refiero cuando digo que es no es decirlo, es una decisión política, es plantear algo que somos capaces de llevar adelante. Yo creo que el segundo requerimiento es la formación al pensamiento sostenible. No hablo de ustedes, ¿eh? Voy a hablar de mí. Yo no sé si yo tengo un pensamiento sostenible. Por más de cursos, investigaciones que he hecho, trabajo, que estamos impulsando, no sé si mi pensamiento es sostenible cuando me tomo un vaso de agua con un vaso plástico y lo tiro a la basura. No sé si es sostenible mi pensamiento. No sé si cuando compro ropa, para poder cambiar esta corbata, mi pensamiento es sostenible. O cuando digo el auto tiene un ruidito y lo cambio, no sé si mi pensamiento es sostenible. Cuando yo asumí la rectoría me dijeron, supongo que vas a cambiar tu vehículo, que tiene 10 años. Yo dije, yo soy como Columbo, espero tenerlo 30 años el vehículo mientras puse. Entonces, creo que tenemos que avanzar a una formación de pensamiento sostenible. Y lo tercero, una voluntad integral colectiva. Y de nuevo, yo creo que ahí tenemos un problema grande. Cuando digo integral colectiva, digo la industria, digo las empresas, digo los gobiernos regionales, digo los candidatos a las mismas universidades que hoy día estamos compitiendo por tener estudiantes, por generar recursos, mientras el Estado nos financia universidades estatales, por ser mejor que la otra universidad, nos estamos pensando de manera sostenible. Y creo que hay, por lo menos, en materia de pensamiento sostenible, algunos aspectos en los cuales no hemos avanzado mucho y deberíamos avanzar. Primero, sabemos que necesitamos urgentemente reconvertir nuestra matriz industrial. Y ustedes saben el costo que es convertir. O sea, pasar de construir un ladrillo que tiene 15 centímetros de ancho a un ladrillo que tiene 20 centímetros de ancho, con mayor densidad, para asegurar la inercia térmica del edificio al menos un 35-40% más, significa cambiar la maquinaria eléctrica. Y que esa maquinaria sea además una maquinaria sostenible, no contaminante, es un cambio tremendo que no sé si la industria está dispuesta a hacer, que no sé si el gobierno está dispuesto a financiar y que no sé si el Congreso está dispuesto a legislar contra esa industria que legítimamente va a decir, oye, es un costo tremendo para mí. Segundo, sabemos que esto también depende de la reconversión de la matriz energética. Tenemos los grandes conglomerados hidroeléctricos que se oponen, ¿no es cierto?, al desarrollo mayor de la energía eólica, la energía geotérmica, que es cara todavía la energía mareomotriz. Por otra parte, también la reorganización territorial. Seguimos concentrando todo en Santiago, Temuco, Concepción, Valparaíso y algunas ciudades, construyendo en altura, y la edificación en altura no es sostenible. O sea, yo soy arquitecto, no me cuenten, porque la edificación en altura no es sostenible, ¿ya? Tal vez hasta 10 pisos en madera puede ser, 8 pisos en madera puede ser, pero seguir construyendo las torres de 30 pisos en la Estación Central o en la Florida, donde sea, no tiene ninguna sostenibilidad, pero seguimos llenando en esa no organización territorial la ciudad de Santiago y no estamos distribuyendo la población. Y por último, la presencia regulatoria del Estado. Bueno, ¿para qué vamos a insistir en eso? Creo que, por otra parte, tenemos nosotros en la universidad un tremendo desafío con el rediseño progresivo de los planes de estudio y mallas curriculares. Pero esto también tiene que ver con las nuevas carreras y programas para los próximos 10 a 30 años. Pero en las universidades no estamos pensando en los programas de 10 a 30 años que no son rentables. Estamos pensando en los programas que hoy día nos van a traer muchos alumnos y ojalá que nos traigan alumnos con gratuidad para poder financiar la universidad. Y mientras eso siga ocurriendo, no estoy pensando en la carrera que necesito en los próximos 10, 15, 20, 30 años, con una mirada o un pensamiento sostenible. Nuestros estudiantes son nuestros mejores aliados, porque ellos nos ayudan a mirar el futuro, ¿ya? Pero lamentablemente no necesariamente están inmersos en este pensamiento sostenible que yo llamaba. Y ya les conté la otra vez, lo quiero volver a repetir porque parezco como historia de los Fenicios. Hace ya una gran cantidad de años, Jean-Jacques Rousseau se planteó la idea del contrato social, donde él encontraba fundamental, lo retoma Jacques Tillier más adelante en el siglo XX, la necesidad de que la sociedad se encuentre en un gran acuerdo que le permita vivir juntos. El libro Contrato Social tiene una actualidad enorme, conviene volver a leerlo, que ya lo conocen. Pero ya en los años 90, en los años 80, Michel Serres nos sorprendió con su contrato natural, y nos dijo que tenemos que hacer un contrato con la naturaleza. No voy a criticar a Michel Serres, a quien admiro profundamente y que encuentro que su libro es extraordinario, pero todavía era una mirada
desde el ser humano hacia la naturaleza. Todavía tenía ese carácter, esa mirada. Yo creo que hoy día necesitamos urgentemente lo que yo llamo un contrato vital, no Vidal por si acaso, no que vital, ¿ya? Un gran acuerdo, yo lo llamaría así, un gran acuerdo en torno a la necesidad de preservar la vida, toda la vida, toda, no solamente la del ser humano, en condiciones que la utilización del medio natural se mantenga siempre por debajo de su límite de reproducción. Si no somos capaces nosotros de llegar a un contrato vital entre nosotros, los demás seres vivos, la naturaleza, no estamos dispuestos a construir una voluntad, societal. Lo dijo muy bien Javier. No podemos resolver el problema en un país. Esto tiene que ser en todos los países, porque el problema de sostenibilidad es de un planeta completo, no es de un pedacito del planeta. Si no somos capaces de avanzar en este contrato vital, yo creo que vamos a tener problemas graves. Y creo que son solo 3 los actores que tienen hoy día una responsabilidad de impulsar ese contrato vital, y lo voy a decir así, arriesgando varias cosas que creo que no lo están haciendo. El Estado es uno, la sociedad civil organizada por otro lado, y las instituciones de educación superior como la universidad por otro. No lo estamos haciendo, por razones que podríamos conversar toda la tarde. Por último, yo creo que para que no nos vayamos todos tan deprimidos, yo creo que un paso que podemos dar, y eso es lo último que voy a decir, es que pensemos esto no desde la crisis, sino desde un mejor futuro. Hay 2 ejemplos interesantes que probablemente ustedes conozcan. La Corfo va a impulsar la construcción del Instituto de Tecnologías Limpias, después de toda una serie de fallos, demoras del año 19. Hasta ahora finalmente lo está otorgando un conglomerado de universidades chilenas, empresas, industria, en fin, un Instituto de Tecnologías Limpias. El proyecto es maravilloso. Yo espero que no nos perdamos la competencia de los proyectos que se llevan dinero, ¿no? Pero el proyecto es maravilloso. Y por otro lado también, este proyecto gubernamental del Instituto de Litis y Salares, para poder investigar el tema y poder avanzar. Creo que en la medida en que lo miremos desde un mejor futuro para todas y todos, creo que podríamos tratar de avanzar. Creo que esos son algunos elementos que yo quería compartir de cómo seguir pensando esto. Hemos hablado del atraso que tenemos, pero yo creo que podemos seguir pensando y ajustar algunas cosas para acelerar por lo menos en alguna de estas dimensiones. Muchas gracias, rector. Y esperamos que llegue a tiempo ahí a su compromiso. Ahora vamos a dar paso a Margarita, a que nos dé sus palabras. Perdón, solo un momento, quiero disculparme porque también yo tengo una reunión ahora con los estados y estoy obligado a salir corriendo en este momento. Juro que me quedaría porque posiblemente sea mucho más interesante lo que está pasando aquí que lo que tengo que ir a hacer, posiblemente. Le pido 1000 disculpas y la organización tiene mis datos, por favor compártanlos con quien los quiere y siéntanse libres de escribirnos para ACPI. Va a ser un placer si podemos apoyarlos en cualquier cosa. 1000 disculpas por esta interrupción. Bueno, les hago llegar un gran saludo a todos y yo también después, terminando esta intervención, tengo que ir a un evento que tenemos nosotros como Pacto Global aquí mismo en CEPAL, un foro con el sector privado, cómo está contribuyendo el sector privado a la agenda, así que ahí tengo que continuar. Pero creo que lo que se ha reflexionado hoy día ha sido muy interesante. Yo quiero felicitar muy especialmente a FUDESO porque el impulso que ellos han tomado para preocuparse del avance de la Agenda 2030, yo creo que es ejemplar, yo creo que motiva a los jóvenes, sobre todo a los estudiantes universitarios y a todos, ¿no? Porque tienen un gran poder de convocatoria donde siempre estamos todos los actores y donde ellos nos muestran resultados y donde ellos avanzan en sus investigaciones, así que felicitaciones especiales al equipo de FUDESO. Yo creo que lo que nos hizo el rector también es muy, muy importante, muy clave, porque lo que antes nos había dicho María José, la coordinadora residente, en el sentido de cómo realmente estamos avanzando a cumplir la Agenda 2030, para la cual solo nos quedan 7 años. Como ustedes saben, cuando esta se planteó, en el 2015 se pensó entonces que 15 años eran suficientes para que el mundo alcanzara esas metas, y sin embargo hoy día vemos a 7 años de distancia y con una pandemia inesperada, ¿verdad? Todo lo que ha significado en retroceso, la crisis social, económica, las guerras,
todos los problemas que hemos tenido en el mundo y en nuestro país, hacen que, desde luego, reconozcamos un gran retroceso en esa agenda. Ahora, nosotros como Pacto Global, y desde que se creó Pacto Global, la idea justamente cuando se gestó, es en llamar al sector privado a contribuir a una mejor sociedad. Por lo tanto, cómo desde la empresa se puede también aportar a la Agenda 2030. Sin duda que estos informes que nos mostraba CEPEI, ¿verdad?, que han habido de parte de Chile en el 2017 y el 2019, y que este año habrá uno nuevamente, muestra las prioridades del país y muestra las políticas y programas que el país está realizando para poder acercarse a esas metas que plantea la agenda. Además, este año se trabaja siempre cada año en cada reporte voluntario que se pide a los países, se hace énfasis en algunos de los ODS, no en todos. Sin embargo, por supuesto, el gobierno siempre hace una visión completa de todos los ODS y de cuáles son las políticas y programas que ha implementado, y nosotros consideramos que era muy importante, además de sumar a la sociedad civil y a la academia, sumar el aporte de la empresa, porque pensamos que la empresa, y dado el rol que tiene en Pacto Global, de guiar a la empresa, de apoyarla en materia de avanzar en su camino hacia la sostenibilidad, pensamos que era importante también visibilizar y mostrar cómo estaba aportando. Ese es un trabajo que justamente nos inspiró mucho CEPEI, que lo hizo en 2019 con el caso de Colombia, donde Colombia se planteó, además de mostrar su informe nacional voluntario desde parte del Estado, mostrar el aporte del sector privado por primera vez, uno de los pocos países que lo hizo el año 2019. Y fue CEPEI la organización que colaboró para hacer ese trabajo, ese análisis, esa recopilación de datos. Pero justamente una pena que se haya ido Javier, porque uno de los temas que yo quería plantear es que nos enfrentamos todos los países ante esa dificultad de cómo medir, cómo evaluar, cómo dar ese seguimiento, cómo realmente entender si eso es tan así, como decía el rector, o no, si es realmente un avance, hasta qué punto lo es, etcétera. Entonces, no hay una única metodología en el mundo, nosotros estudiamos varias, y justamente este año trabajamos con el Ministerio de Desarrollo Social, con Nicola aquí presente, para ver cómo podíamos aportar reuniendo el sector privado o reuniendo actores que representaran al sector privado, algunos gremios, sumamos 12 organizaciones y gremios este año, para que nos dijeran qué están haciendo en virtud de la Agenda 2030, cómo están avanzando. Hicimos una encuesta y justamente resulta que Pacto Global cambió su sistema de reporting este año y lo está haciendo a través de una metodología online, de un cuestionario, donde hay varias preguntas sobre cada uno de los ODS y la empresa tiene que responder y entregar data y subirla online. Por lo tanto, es mucho más fácil cruzar esa data, poder tener sistematizada esa información. Desafortunadamente es el primer año que se hace, entonces no alcanzábamos a tenerlo para este reporte voluntario de esa manera. Pero sí nos sirvió de inspiración para hacer las preguntas que hicimos en una encuesta. Ahora, siempre cuando uno hace una encuesta al sector privado, es muy difícil que todos contesten. O sea, es muy difícil tener una muestra amplia. Siempre hay que perseguir, ¿no es cierto? Porque la gente se ve siempre abrumada de cantidad de encuestas y consultas y de su correo, entonces no siempre pueden o alcanzan a contestar. Pero tuvimos una muestra importante y eso se virtió ya en un informe, en un documento que terminamos la semana pasada, lo entregamos el viernes pasado, así que esperamos que sea un aporte positivo para el informe de Chile, que se pueda incorporar, pero estamos muy claros de que es un primer ejercicio y que todavía nos queda mucho por encontrar una metodología adecuada que realmente refleje lo que hace el sector privado, ¿no? Y por último, quería decir en cuanto a lo que dijo el rector, ¿no? De si tenemos o no una decisión como país de ser sostenible. Yo creo que Chile podría identificarse como un país sostenible si se lo propone, y tiene que ser algo que se trabaje. No es algo que cambia de un día a otro, es algo que toma tiempo, que toma mucho tiempo, porque implica muchos cambios, tal como él decía, ¿no? Implica muchos cambios
desde luego en la educación, de ir preparando esa convicción a nivel de la educación, de ir preparando a la industria para ser más sustentable, de ir implementando una economía circular, temas que implican desarrollo, investigación, innovación y por supuesto recursos también y financiamiento. Entonces también, como decía María José, tenemos que pensar, cuando pensamos en la agenda, en el financiamiento y en las vías de financiación. Nosotros tenemos dos plataformas que los invitamos a conocer, una que hemos creado como Pacto Global que se llama Conecta, donde ustedes pueden ver y visibilizar ahí los distintos ODS, las distintas herramientas que existen desde Casa Matriz de Pacto Global para cada uno, donde también hay algunos datos estadísticos básicos que vamos a complementar, pero lo más importante, hay casos, iniciativas de empresas que tributan a determinados ODS que ustedes pueden ver cómo una empresa está desarrollando un programa, una iniciativa que efectivamente tributa a algún ODS. Y también tenemos una iniciativa junto con la CPC, la SOFOFA y Acción Empresas que se llama Sumando Valor, que ustedes pueden encontrar esa plataforma también, que esa es mucho más amplia porque es para todas las empresas del país, pero las que realizan reportes de sostenibilidad. Por lo tanto, no son tantas finalmente todas las que en Chile realizan reportes de sostenibilidad. Entonces, de ahí ustedes pueden visualizar casos también de empresas que tributan a los ODS. Así que ahí, bueno, no estaba siguiendo la presentación, pero ese es un estudio que se hizo durante la pandemia en que se pidió a las empresas de toda América Latina que dijeran si a pesar de la pandemia, de la crisis social y económica, de las dificultades de financiamiento y otros, iban a seguir preocupadas de eso, mantener la sostenibilidad como un eje importante en su desarrollo, en su estrategia, y un 70,8% de 243 empresas respondieron que sí, que a pesar de las dificultades, consideran que hoy día la sostenibilidad es fundamental, que es indispensable para que la empresa sobreviva a futuro, que así lo esperan sus consumidores, que así lo esperan sus clientes y sobre todo que así lo espera la sociedad. La sociedad espera que la empresa contribuya. Así que me quedo con esto último para decirles que como mirada de futuro también tengo esperanza de que este concepto en nuestro país ya entró, está avanzando lentamente, pero creo que esfuerzos como este y como el CACEFUDESO y muchos otros, y ustedes que están aquí interesados en el tema, creo que podemos hacer mucho en conjunto por avanzar en forma mucho más decidida y más rápida. Muchas gracias, Margarita. Ahora continuamos con las palabras de Hans. Si puede ser breve la intervención. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? El ánimo ya está decayendo, pongámosle un poquito de ánimo a la parte final para poder de alguna forma participar. Nosotros, con la presentación, nos trajimos unas pequeñas ideas respecto a sociedad civil y ODS respecto a las cosas donde creemos que hay que mirar, donde tal vez faltan algunas cosas y también algo de propuesta. Hicimos algo bien livianito, así que no va a tomar mucho tiempo. Ahí, Carlos, cuando queráis. Dale. Bueno, obviamente saludarlos a todos aquí, a la directora de cooperación del ministerio y todos los presentes. No sé si puedo pasar yo, así que pasemos a la siguiente slide nomás. Muy cortito, la comunidad de organizaciones solidarias, que es la organización que represento, es un lugar de encuentro para más de 250 organizaciones de la sociedad civil que trabajan en temas de pobreza, sostenibilidad e inclusión. Y yo traje 3 características, uno podría ser muchas, de cómo se caracteriza el sector. A propósito del ODS, yo diría que es un sector atomizado, que yo diría es como un doble 80-20. Por un lado, el 80% de la sociedad civil en Chile, de las 230.000 que reporta la Universidad Católica, son comunitarias, o sea, son organizaciones de base muy pequeñas. Y de las que no son, que reportan como el 10% sociedad civil organizada, también la gran mayoría son pequeñas. Y por lo tanto, sus capacidades administrativas
son pequeñas respecto a la rendición de cuentas. Y hoy día totalmente tomadas por las rendiciones de cuentas de los financistas, las que pidan, si es filantrópico, si es de Estado, si es de, en fin. Es un sector que es resiliente. Nosotros hicimos un estudio de resiliencia el año 2021 con la Universidad Católica respecto a capacidades de las organizaciones de adaptación, y por supuesto son organizaciones que se adaptaron en su mayoría al nuevo contexto, un contexto más digital, un contexto que necesitaba cambio, pero de todas formas uno de los desafíos más grandes que aparecen en este estudio es que las brechas digitales son altas, o sea, el espectro de servicios, proveedores y gente que interactúa en tecnología y temas sociales es bajo, muy bajo. Y respecto al propósito, yo diría que está muy enfocado al propósito, eso quería decir, con recursos siempre limitados, y eso siempre trae un riesgo, porque no me cabe ninguna duda que, al menos en las 250 de la comunidad, pero la gran mayoría de las fundaciones y corporaciones y ONG impactan directamente al ODS. Sin embargo, no los reportan. No los reportan, y eso entonces, por el foco en el propósito y por los otros problemas, hacen que esté subdimensionado el impacto que tienen. Dale nomás, por favor. Con 2 slides más, así que no se preocupe. Entonces, hay ciertas brechas, se han dicho varias, de conocimiento. Se requiere más conocimiento a realmente tomar la agenda. Cuando decía aquí Javier que los ODS no son solamente objetivos, yo creo que a nivel de conocimiento estamos bien en los objetivos, en el mainstream, en la mayoría de las personas. Y eso también hace difícil trabajar por la agenda. El reporte yo creo que no es conocido, no es fácil, para las organizaciones todavía es una dificultad, y hay algunos reportes que trabajamos de informes de feedback que le dimos a FUDESO, parece bien claro el tema de la infraestructura pública. Los incentivos, bueno, no hay incentivos para poder hacerlo, porque no es que no se quiera, es que finalmente el esfuerzo es totalmente de voluntad de la organización, tanto cualquier tipo de fondo. Y en los recursos, yo digo que no existen recursos al interior de las organizaciones, muchos recursos siempre existen, para trabajar bajo este enfoque, principalmente porque los recursos de seguimiento y rendición son considerados overhead, y en la mayoría de los financistas a nivel mundial es algo que se destina como hay que reducir estos gastos que van a cumplir el propósito. Entonces es difícil realmente tener una estructura que permita ir manteniendo esto, y a la falta de infraestructura se cumple que no lo logramos hacer. Y algunas cosas que yo creo que son relevantes para poder subir con más fuerza a la sociedad civil es simplificar el lenguaje, para que lleguen nuevos actores. Es algo que lo vemos bien a menudo, que parece ser muy difícil, pero cuando uno ya entra no tanto, pero el lenguaje ayuda. Creo que los incentivos, tanto hacer un trabajo de incidencia para que los fondos y reportes, por ejemplo, del Estado, los filantrópicos, vengan alineados con ODS. Hoy día hay montones de fondos públicos y hay poquito de eso cruce con el ODS. Entonces, si la organización tiene recursos limitados, aprovechar la instancia que ya está reportando para poder reportar en ODS. Infraestructura pública, ya lo dije, que entregue conocimiento, pero no solamente plataformas, sino acompañamiento, es algo que se necesita para las organizaciones, que sean acompañadas en este proceso de incertidumbre, y obviamente que los recursos son claves para diseñar para el éxito. O sea, solo voluntad no es suficiente, aquí se requieren recursos y se requiere seguimiento, y para eso hay que trazar un plan alcanzable que considere las brechas. Eso es lo que yo quería traer, y agradecerle su tiempo. Muchas gracias, Hans. Y ahora, por último, no menos importante, con Nicole Robo, quien es parte del ministerio. Bueno, muchas gracias. Primero saludarle a todas y a todos, y agradecer la invitación también a FUDESO a participar de este espacio de conversación, y compartiendo el llamado, que yo creo que todos los que hemos ido interviniendo tiene que ver con la urgencia de la aceleración, de la vinculación, de la articulación y de la colaboración para poder lograr los objetivos de desarrollo sostenible, y a lo que nos invita la agenda. Yo también voy a tratar de ser súper breve, así que ¿puedo tener el pasador como para ir más atrás, así como volver a la inicio? Gracias. Ya.
Así que voy a ir haciendo algunos énfasis nada más, que creo que son los más importantes con respecto a todo lo que hemos ido conversando. Primero, señalar que efectivamente Chile cuenta con una institucionalidad para la Agenda 2030 que está liderado por el Consejo Nacional, donde está integrado por 5 ministerios, donde la presidencia está en Relaciones Exteriores, pero también tiene otras unidades dentro de esta institucionalidad. Uno es un espacio que reúne a las subsecretarías vinculadas a estos ministerios, está la Secretaría Técnica que está alojada en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que está liderada por la división que me toca a mí liderar, y también está la Red Nacional que reúne, y bueno, encantado que estaba Javier para que a lo mejor nos suben un par de puntos en el reporte, pero está la Red Nacional que reúne a representantes de todos los ministerios del Poder Ejecutivo, pero también del Poder Judicial, del Congreso y de los organismos autónomos también del Estado, con quienes también hemos ido trabajando distintas áreas. Y además, bueno, contamos con el grupo de indicadores, que como se dijo, liderado por el INE. Entonces, hay una institucionalidad que sin duda siempre se requiere fortalecer, darle más dinamismo, pero existe y la estamos tratando de movilizar. Y quiero poner esto porque creo que esto también marca el tono de todo lo que hemos estado haciendo con respecto a la agenda. Este gobierno en particular, su plan de gobierno está estrechamente ligado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Más del 98% de sus iniciativas, de su plan de gobierno, están vinculados a uno o más ODS. Y eso marca el tono y marca la premura, la urgencia y también el compromiso de revitalizar la agenda, de fortalecerla y buscar los caminos para ello. Entonces, dado eso, el Consejo Nacional estableció un plan de trabajo que tiene estos 4 puntos, un informe COVID, diseño de la estrategia de implementación, el informe nacional voluntario y la presentación de este informe. Me voy a saltar este cronograma. Bueno, ahí está el informe COVID-19 y los ODS, que las noticias no son sorpresas, o sea, nosotros vimos los datos y efectivamente Chile se vio fuertemente impactado en sus índices de pobreza, en los procesos educativos, en temas de salud, en temas económicos, de empleo, así que en realidad no vamos a contar nada sorpresivo, yo creo que es ratificar lo que ya todos sabemos y que se vivió a nivel mundial. Con respecto al informe nacional voluntario, nosotros estamos en pleno proceso de elaboración y quizás aquí también haciendo la innovación que algo mencionó Margarita, que es, y quizás tiene que ver con lo que decía Javier, de cómo vamos asumiendo los compromisos con respecto a los informes anteriores. Los informes anteriores, si ustedes ven el primero, todos se basan en los datos públicos, fuertemente, pero el primero hace solo una mención a que es necesario vincularse con las partes interesadas, con el sector privado, con la academia, con la sociedad civil. El segundo informe, si ustedes lo revisan, incorpora casos de éxito, de algunos casos de empresa, algunos casos de sociedad civil, de la academia. Y en este tercer informe, en coherencia con esos desafíos, decidimos tratar de incorporar el aporte que hacen los sectores, los distintos sectores, pero como sector, no desde solo casos de éxito o casos particulares, porque creemos que los casos particulares no necesariamente representan la realidad de un sector o hace que unos aparezcan y otros no, ya sea por su tamaño, por su visibilidad, etcétera. Y hoy día nosotros estamos haciendo este levantamiento que ya finalizó y solo aquí les quiero contar algunos datos. Nosotros hicimos un cuestionario para sociedad civil y ahí agradecer todo el apoyo de Acción AG, de la comunidad de organizaciones solidarias y de otras redes que también nos colaboraron en esta convocatoria, donde respondieron 270 organizaciones de la sociedad civil, donde hoy día tenemos más de 500 iniciativas vinculadas a los ODS, que están siendo analizadas para ser incorporadas en el informe. Lo que relató Margarita de las 87 empresas que respondieron a este cuestionario también levanta información. De la academia tenemos 36 instituciones de educación superior que también respondieron a un cuestionario a través de Campus Sustentable, que tenemos ese reporte y va a ser incorporado, como también de la Asociación Chilena de Municipalidades, que también hizo su propio trabajo de levantar información como sector. Entonces nuestro informe hoy día, cada ODS no va a dar cuenta solo de los datos públicos, sino que también de cómo cada sector va aportando a lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Así que es un tremendo desafío, yo creo que va a ser un gran aprendizaje también para nosotros y también para los otros sectores, y estamos en esa reacción. Estamos tal cual dice ahí, estamos finalizando el primer borrador,
Mayo serán las revisiones y validaciones, y en donde, por ejemplo, la próxima semana, en lo súper concreto, nosotros queremos tener reuniones con las redes de organizaciones de la sociedad civil para que conozcan los resultados de este levantamiento y cómo se puede aportar en la integración de esa información al informe. Lo mismo haremos con la academia, lo mismo haremos con la red nacional que reúne los distintos poderes. Y yo creo que ese es el énfasis más importante de este informe, más allá de los datos que vamos a mostrar, digamos, junto a los desafíos. Y en esto de la aceleración, de la implementación, también uno de los mandatos del Consejo fue diseñar una estrategia de implementación, pero este diseño además tenía que cumplir con ciertos requisitos, y es que fuera un proceso participativo, que no fuera diseñado ni propuesto desde los ministerios, sino era con la ciudadanía, con los distintos sectores, y ahí desde octubre del año pasado hemos hecho un tremendo esfuerzo, hicimos un tremendo esfuerzo para generar este proceso participativo que incluyó a todos estos sectores que ustedes ven aquí. Nosotros conversamos con la sociedad civil, con el empresariado, con la academia, con sindicatos, con el Poder Legislativo, Judicial, organismos autónomos, gobiernos regionales y locales. ¿Y qué es lo que hicimos? Hicimos 15 diálogos regionales, hicimos un diálogo por región, excepto en la región metropolitana. Estuvimos de Arica a Magallanes convocando distintos sectores, y a cada uno de esos diálogos asistieron personas del sector privado, de la academia, organizaciones comunitarias, fundaciones y corporaciones, sindicatos. De hecho, en Arica, por ejemplo, la CUT nos prestó su espacio para poder hacer este encuentro. Hicimos 7 diálogos con niños, niñas y adolescentes en distintas regiones del país, y además con niños y adolescentes de distintas realidades. Hicimos un diálogo, por ejemplo, con adolescentes del sistema de protección, hicimos diálogos con estudiantes de educación básica, con estudiantes de educación media. Hicimos 3 diálogos temáticos que me imagino que algunos de los que están aquí participó, que son los grupos social, económico y ambiental. Un diálogo autoconvocado por empresas privadas, donde participaron 15 empresas que se reunieron y nosotros ayudamos a facilitar esa conversación. Un taller con la red nacional, 40 representantes de los distintos poderes del Estado, y 15 entrevistas y reuniones con informantes clave de los distintos sectores. En total reunimos a más de 2.000 personas en este proceso de participación. Y a eso además le sumamos una devolución. Nosotros los diálogos regionales los sistematizamos y además hicimos la devolución a cada una de las regiones de quienes participaron, de cuáles fueron los hallazgos en esas conversaciones. Hicimos una consulta ciudadana sobre la propuesta de la estrategia, donde se registraron más de 730 personas, 280 realizaron comentarios y en total recibimos 1.300 comentarios a cada uno de los capítulos o sea, en total, digamos, a todos los capítulos de la estrategia. ¿Y cuáles son las preocupaciones que aparecieron? Y aquí voy a pasar muy rápidamente en lo que tiene que ver con personas. Coinciden temas de protección social, salud y bienestar, educación, servicios básicos. Yo creo que ya lo mencionó la coordinadora residente y otros, donde están esas preocupaciones. Planeta, el tema de residuos, la crisis ecológica, zonas costeras, que coincide, digamos, con el gráfico que ustedes mostraron, Carlos, de como donde no están los temas o las prioridades. Prosperidad tiene que ver con la matriz productiva, con el trabajo, con el tejido social. Con paz, justicia, instituciones sólidas, seguridad ciudadana, sabemos que es un tema que hoy día está muy presente en la vida de las personas, participación ciudadana, inclusión y representatividad de grupos específicos y, no sé lo que dice abajo porque está cuadrito, pero me imagino que es participación e incidencia, y descentralización, ahí está, descentralización. Ahí tienes que apretar en la presentación para que yo pueda, ahí sí. Y en alianzas, bueno, recursos para poder trabajar en alianza y promover la colaboración, que algo mencionaste también con respecto a tu presentación, Hans. Dificultad para que nuestro país sea considerado un receptor de cooperación internacional, y aquí la sociedad civil puede dar mucho testimonio acerca de eso, de cómo cambiamos nuestro estatus, y eso significó dejar de recibir apoyo, relación del Estado con la ciudadanía y el trabajo colaborativo. Estas son las preocupaciones muy en síntesis de lo que aparecieron de todo esto, estos diálogos que nosotros tenemos sistematizados, digamos, por cada mecanismo. Con todos estos insumos y hallazgos, nos sentamos a escribir la estrategia y decir, bueno, ¿hacia dónde debe apuntar esta estrategia de implementación de la agenda? Y qué hicimos fue primero organizar las necesidades y las propuestas en torno a los 5 componentes del desarrollo sostenible, que son los que recién acabo de mencionar: personas, planeta, prosperidad, paz, alianzas, etc.
Y en cada uno se incorporó este diagnóstico compartido, las prioridades y la visión y medidas, digamos, que el gobierno hoy día puede comprometer, si bien esto es una tarea del Estado, pero el gobierno puede hablar, digamos, por su periodo y no, digamos, mucho más allá, quizás más bien aspiraciones de lo que debiera seguir sucediendo. Pero sabemos que esto requiere ciertos mecanismos, que es ahí donde se aloja la estrategia, es decir, bueno, ¿cómo hacemos para que todas estas medidas y todas estas necesidades y preocupaciones puedan ser abordadas? Primero, políticas públicas, que es cumplir el plan de gobierno, que está estrechamente vinculado a los ODS, y poder también generar políticas que sean pertinentes a esas necesidades y generar los recursos y articulaciones necesarias para que eso suceda. Gobernanza. Nosotros coincidimos que la gobernanza en Chile, y lo dijo la coordinadora, es altamente centralizado. La institucionalidad de la agenda es altamente centralizada también, y la estrategia propone avanzar en descentralizar la institucionalidad, es generar capítulos regionales, involucrar a los gobiernos locales. En el fondo nosotros, más que decir el cómo hacerlo, nosotros creemos que tenemos que generar un entorno que habilite esa apropiación y esa territorialización. Y ahí es avanzar a que exista espacios regionales de institucionalidad de la agenda donde cada una tendrá que ajustarse a las realidades de cada región, con los mínimos que tienen que ver con que se cumpla la diversidad, la participación de todos los sectores, que sea un espacio que articule, que convoque, no sea un consejo más de tantos consejos que pueden estar existiendo en un mismo territorio. Por supuesto, fortalecer el seguimiento y monitoreo, no solo de esta estrategia, sino que también avanzar en todo lo que tiene que ver con los datos, que también varios lo mencionaron, que no podemos tener cortes cada vez que hacemos un informe nacional voluntario, sino que poder avanzar en tener una reportabilidad un poco más frecuente. Y por supuesto, la difusión, sensibilización, capacitación e información. Nosotros coincidimos, y en este recorrido que hicimos por el país, de que cuando uno dice desarrollo sostenible, cada uno puede tener su versión sobre qué significa, en qué consiste, cómo se alcanza. Y yo creo que ahí tenemos que avanzar en difundir la agenda para que se produzca la apropiación. Yo tengo que entender a lo que se me está invitando. Y ahí hay una fuerte tarea de difusión, de capacitación, de formación, y en eso sin duda que la alianza con la sociedad civil, con la empresa, con la academia, son clave para poder hacerlo. Y finalizo diciendo que, si le pueden bajar el cuadrito, que si no, no leo. La implementación de esta estrategia requiere de la participación, colaboración, articulación e inclusión de todos y todas, de todos los sectores, en todos los niveles, nacional, regional, local e internacional. Ese es el compromiso, esa es la estrategia que se va a proponer, y que este foro va a ser el espacio donde vamos a presentar y difundir con más detalle el contenido de la estrategia. Yo hoy día no puedo porque todavía no está entregado oficialmente, pero mañana ya va a estar entregado oficialmente y va a estar disponible para que la puedan revisar. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicole, y muchas gracias a todos los presentes. A los que están inscritos se les enviará el link para llenar el formulario. Ahora tenemos que ocupar la sala, así que muchas gracias a todos.